Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 9 de abril del año 2018. Estamos con Casilda Echevarría. Buen Hola, día. buen día. Adriana Marrero, ¿cómo te va? Muy bien. Fernando Butazzoni, bienvenido. Vi luz y subí. Se nos adelantó del jueves al lunes. ¿Y va a venir Sartú? ¿Habrá ido del lunes para el jueves? Dice que estaba muy contento. En una de esas vuelve el jueves. Bueno, estamos con cambios en estos días en las mesas y en cualquier momento se incorpora el cuarto integrante del elenco de hoy, Pablo Carrasco. Vamos al primero de nuestros temas, a el tema político de este fin de semana de Brasil, pero muy seguido acá también y en otros países de la región. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva se encuentra en una celda de 15 metros cuadrados con baño privado en la ciudad de Curitiba. Se entregó el sábado de tarde a la policía en San Pablo, rodeado de simpatizantes y detractores, para comenzar a cumplir una condena de 12 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Antes de ponerse a disposición de las autoridades, Lula grabó un mensaje para sus seguidores que fue difundido en la cuenta de Facebook del Partido de los Trabajadores, con el expresidente ya recluido. Eu já fui preso uma vez. Minha vida foi toda revirada. Minha família foi perseguida e perdi minha eterna companheira. Eu não tenho medo do que está por vir. Ustedes saben, Lula lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre con un 35%. Y esto que acaba de ocurrir en el fin de semana abre varias incógnitas sobre el futuro político de Brasil. Por ahí es que quería empezar Fernando, justamente, ¿no? Sí, porque toda esta, digamos, situación generada a partir de Lula, si se entregaba o no se entregaba, rodeado en la sede de los metalúrgicos en San Pablo, el juez Moro que lo conminaba a presentarse en la prisión, etcétera, hizo olvidar lo cerca que están las próximas elecciones en Brasil. Elecciones presidenciales que tienen un montón de características absolutamente excepcionales. Faltan 6 meses. Faltan 6 meses. El presidente no fue el presidente electo, porque la presidenta electa fue destituida. El candidato con más intención de votos y con más chance, todo parece indicar que no se va a poder presentar a las elecciones. Entonces, los militares han aparecido en escena en los últimos días. Es decir, cuando se habla de los militares, estoy hablando del comandante jefe del Ejército de Brasil, ¿no? No estoy hablando de un señor que tiene un cuartelillo de bomberos. Lo cual hace que el panorama sea extraordinariamente complejo y me parece que Uruguay, como vecino de ese país y como integrante de una sociedad internacional que es el Mercosur, y como cliente y vendedor de productos a Brasil y como parte de una frontera común terrestre con ese país, tiene que tener muy en cuenta todos esos elementos y reflexionar acerca de cuál puede ser la deriva de ese proceso, que no está para nada claro, desde el punto de vista, yo diría que más que de quién va a ganar las elecciones o quién puede ganar las elecciones, qué puede pasar durante este proceso, ¿no? Sí, hay una incertidumbre muy fuerte. Recordemos, cabe la posibilidad de que esta semana Lula sea liberado. Sí. Esa alternativa existe si el Supremo Tribunal Federal el próximo miércoles aprueba un recurso que se ha presentado para modificar ese mecanismo que tiene un par de años, según el cual una persona puede ir presa, puede empezar a cumplir su condena de prisión cuando hay sobre él fallo de segunda instancia. Podría modificarse ese criterio. O sea, Lula podría salir a la libertad, a la vida común y corriente, pero todavía pesaría sobre él lo otro, que tiene una condena en segunda instancia, y eso sería un obstáculo para él como candidato. Exactamente. De todos modos, él lo puede apelar y esto puede demorar. ¿Casilda? Bueno, en primer lugar, me parece no muy justo toda esa todo ese tratamiento tan especial que se le da a un ex presidente. Me parece bien que tenga una celda especial y que vaya solo, hasta ahí me parece bien. Ahora, que haya negociado, que no se haya presentado y que todo eso
me parece lamentable de parte de Lula, que ha sido una persona de un peso enorme en Brasil. Hay que ver que es una persona que ha venido desde muy abajo trabajando, su crecimiento lo hizo dentro de un sindicato muy fuerte, ¿no? Como es el metalúrgico en Brasil, pero se formó, estudió, llevó adelante reformas. Y me parece que este final ha sido triste para él. Me parece que con mayor altura y mayor dignidad debió haberse presentado a las autoridades. Y si él dice que es, que las acusaciones son injustas, entonces probarlo y salir adelante. Eso desde el punto de vista de él. Decía más temprano Pedro Feliu, el politólogo con el que conversamos, fue un gran acto político, ¿no? Totalmente. Es decir, Lula tomó ventaja, entre comillas, exacto, de la situación que había quedado planteada con la medida del juez Sergio Moro, ganó 24 horas más para provocar un gran foco de atención puesto sobre él. Y ese es un detalle a favor y en contra, ¿no? Sí. Porque da la impresión de que hay un problema de renovación del liderazgo en el PT. Toda la atención, todo está puesto en él, ¿no? Hay un tema no menor que fue la supuesta misa, que no fue misa, que hicieron en recordatorio de la señora Adele, que falleció hace pocos meses. Y lo que pasa es que hay encuestas en Brasil que dicen justamente que el pueblo brasilero en su gran mayoría desea que el próximo candidato sea honesto, más allá de quién consideren que es honesto, que sea honesto y que esté vinculado a la religión, digamos, que tenga, que crea en Dios, ahí está. Entonces, ese acto no fue nada menor tampoco para Lula, fue un aspecto muy importante esa supuesta misa que no lo fue. Y bueno, y finalmente, como decía Fernando, yo creo que se crea un problema de liderazgo en Brasil muy importante, y un país tan grande como Brasil, tan difícil de gobernar, sin un fuerte liderazgo, no va a ser fácil para las elecciones de octubre. Adriana. Yo diría que lo triste es ver cómo efectivamente la derecha está haciendo todo lo posible y lo imposible por generar una permanencia de un proyecto que no es simplemente un proyecto, digamos, de liberalización y de volver atrás las conquistas sociales y económicas que ocurrieron durante el gobierno de Lula y de Dilma. Es volver, si se puede decir que el gobierno de Lula y de Dilma dieron un paso adelante en todo este aspecto de igualación de las oportunidades en Brasil. Ellos quieren dar 2 pasos atrás. Es decir, no es solamente volver al momento inicial cuando asumió Lula, sino si es posible volver, al siglo XIX, a la esclavitud y a un sistema que evidentemente les beneficia. Estás y aludiendo sobre todo al gobierno Temer. Al gobierno Temer, sí. Pero en clave electoral, si miramos ahora hacia los comicios de octubre que proponía recién Fernando, ¿dónde está ese propósito? Bueno, yo creo que este apresuramiento por poner a Lula preso, justamente en la que es la más débil de las acusaciones, ¿verdad? Es decir, estamos ante la causa más débil, con menos pruebas físicas. Es decir, no hay un título de ese apartamento a nombre de Lula, ni a nombre de la mujer de Lula, nunca Lula ocupó ese apartamento. Es decir, son todas pruebas testimoniales de gente que se acerca y dice: yo sé, yo supe, yo me enteré. Sí, no es solo testimonios, ¿no? No, para nada. La sentencia del juez Moro, sí. Yo más temprano lo comentaba, le dediqué un buen rato este fin de semana a repasarla, incluye además cantidad de documentos, no de la propiedad en sí de ese triplex, sino de cómo fue toda la relación de la familia de Lula con ese complejo de viviendas en la costa del estado de San Pablo. Es una investigación profunda, y además el juez Moro dice una cosa: estamos hablando de delitos de corrupción pasiva y lavado de activos.
no es fácil. Esas cosas en general no se documentan, ¿no? Evidentemente. No se pone el título de propiedad a nombre del corrupto pasivo. Pero si vemos la fundamentación de los jueces, todos los jueces dictan su fallo por convicción, es decir, a favor o en contra, pero sobre todo por convicción. Vamos a verlo así. Yo no estoy diciendo que Lula sea inocente, Es decir, hay una cuestión que es muy sencilla. Cuando uno está haciendo política en un sistema político corrupto, solamente se puede llegar alto siguiendo las reglas del sistema. Esto es absolutamente indiscutible. No, pero él era el que hacía las reglas. El presidente. Estoy en desacuerdo total. El presidente no hace las reglas. Las personas que entran a la política se encuentran con un sistema que ya está armado, que ya tiene un cierto funcionamiento. Es decir, no podemos estar pensando que esto es solamente jurídico. Esto tiene... ahora jurídico no tiene nada, es antijurídico. No, es decir, la violación de una norma jurídica es también un acto jurídico. Entonces yo yo después en la próxima intervención voy a explicar esto, cómo funcionan los sistemas desde el punto de vista social, porque si no entendemos eso, entonces tenemos problemas para entender cómo es que en un sistema donde es todo el mundo corrupto, algunas personas pueden ser pasibles de sanción y otras no. Pablo Carrasco, ahora sí. Bueno, yo lo que veo es una... Sobre todo cuando hablamos desde Uruguay de este tema, la reacción, podría yo titularlo, la negación. Hay una negación total a este episodio de corrupción, que además, con todo respeto, es bastante de izquierda, es bastante y tiene una lógica ideológica completamente fácil, pero no es el momento ni el tiempo para hacerlo. Es aquello de que el fin justifica los medios, que el paraíso de la tierra es tan bueno que hechos con hombres burgueses débiles hay que perdonar ciertas debilidades. Pero, ¿por qué digo que esto es bastante izquierda? Porque, por ejemplo, tenemos en este río revuelto cayó Kuczynski de Perú, ¿no? Y yo creo que fue el otro día que le preguntaron a Vargas Llosa, ¿no? Que no peca de izquierdista, y dijo, nos clavó un cuchillo en la espalda, nos traicionó. Es decir, quería colgarlo de los pulgares. Y en este episodio de Lula, yo creo que los que deberían... Yo estaba en el 87 viviendo en Brasil. La ilusión que daba Lula a la militancia de izquierda era tremenda. Y entonces hay una enorme traición de Lula a sus seguidores, a pesar de toda esta manipulación. ¿Y cómo se hace la negación esa? Bueno, se va por otros lados. Creo que Adriana hizo un resumen fantástico de cómo ir por otro lado, ¿no? Y seguiste, te faltó puntear los puntos, número 1, 2, 3. No, estoy de acuerdo. Porque ayer Martín Aguirre más o menos hizo lo mismo, hizo un detalle de cuáles son excelente artículo, Martín, excelente. Y lo recuerdo, ¿no? Primero que decía que es un complot de Estado de Estados Unidos, ¿no? Sí. Igual que Atlanta con Sendik, ¿se acuerdan? Derribando mitos. Y eso, bueno, es tan absurdo que no tiene presupuesto el Departamento de Estado, las embajadas están vacantes. Trump no tiene ni idea dónde queda Sudamérica, desconoce su ubicación geográfica. Tiene una torre en Punta del Este, no te olvides. Sí, después que es un complot de la derecha, como decía Adriana, ¿no? El tema es que es difícil entender el complot de la derecha cuando primero, los jueces son prácticamente todos nombrados por Lula. Y después, Eduardo Cunha, ¿cómo lo metemos ¿cómo nos metemos 15 años presos en un complot de la derecha? Que es un arreglo para que no parezca un complot de la derecha. Es difícil, es forzar las cosas, pensarlo por ese lado. Lo mismo lo de no hay pruebas, ¿no? Yo también me comí un garrón leyendo el Socotroco de 238 páginas. Bueno, hay 20 páginas de pruebas, como decía Emiliano, le quedan 6 causas más. El 40% de los políticos que están sentados en las bancadas está acusado. 120 personas procesadas, 190 condenas. ¿No será que algo está mal? Que no es solo organizado en Estados Unidos ni la derecha, ¿no? La confesión de Lula a Mujica, que no fue desmentida, ¿no? Esto es la única manera de funcionar, es como decía Adriana, es así, es pagando. Lo dijo Lula. Pero cuando tú lo dijo Lula en una conversación con Mujica que después apareció recogida
en aquel libro, sí. el libro sobre Mujica, ¿no? Hubo una polvareda ahí, pero nunca se supo si se desmentía o no se desmentía. Sí, no, yo quería, digamos, recoger el guante de lo que decía Carrasco respecto a irse por las ramas, ¿no? Porque me parece que hay que, efectivamente, hay que centrar, además de que la propuesta mía era otra, pero no importa, hay que centrar el tema en Lula. Yo creo que el volumen de la corrupción en Brasil es tal que Lula, hay dos opciones, o Lula es culpable o Lula es inocente. Digo, no hay una tercera opción. Si es culpable, está todo dicho, y si es inocente, no parece tener aptitudes para gobernar un país con esas características. Es decir, no hay por dónde sacarla. Me parece que es un error, y un error que se ha cometido reiteradamente por parte de la izquierda, abrazarse a lo que sea. Y en el Uruguay ha pasado, este fin de semana ha pasado con el Frente Amplio, de manera unánime. Me parece que es un error gravísimo. Sí, ¿de dónde salió Michel Temer? ¿Cómo? ¿De dónde salió Michel Temer? Claro, de un abrazo con las serpientes, ¿no? Fue el candidato a vice. Durmiendo con el Dilma, ¿no? enemigo. Sí, fue candidato a vice, un tipo que todo el mundo sabía que era corrupto, pero sin los votos los pocos votos que dio Temer, Dilma no podía ganar la elección. Sí. Entonces fue un abrazo por conveniencia definitivo. Pero hay otro elemento que a mí me parece que es importante. En reiteradas ocasiones en estos días yo he escuchado de que a Lula se lo encarcela porque se presume su culpabilidad. Lula tiene condena. Una condena, condena en segunda instancia. Entonces, yo creo que acá el ser políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, de parte de la izquierda, en el Uruguay, digo, para seguir con la cuerda que largó Carrasco, me parece que es un error ideologizado, porque si uno analiza las situaciones desde el punto de vista objetivo, político, uno ve que hay elementos que se repiten en la situación brasileña que hacen inexcusable la conducta o el accionar político como presidente de Lula. Distinto es el caso de Dilma, que la destituyeron por una supuesta maniobra, digamos, de carácter político. Pero el caso de Lula, el esquema de corrupción era gigantesco. Entonces yo puedo pensar que él no sabía nada, pero entonces era un tonto. Un tipo que llega al gobierno y al poder en Brasil, que no tenía ojos ni oídos para ver y para oír lo que estaba pasando. Y viene de abajo, me parece que es un grave error pensar que hay ahí un pobre inocente que lo agarraron por la calle y lo metieron ahí. Ahora, voy en 30 segundos a volver a focalizar lo que a mí me interesaba. Lula puede, y de hecho lo está haciendo, y yo creo que lo va a hacer, desde la cárcel, generar una movida muy poderosa desde el punto de vista político electoral, porque nada le impide decir voten a fulano o a fulana, que es mi candidato o mi candidata. Y todo parece indicar que en las actuales circunstancias ese candidato sería el que ganaría las elecciones, con lo cual es dable esperar que esa puja política en Brasil genere nuevos enfrentamientos con aquel o aquella que sea, digamos, señalada como posible candidata en las elecciones de octubre próximo. De todos modos, está la otra posibilidad, ¿no? La que persista en la candidatura, pese a todo. Y bueno, sería medio irracional, porque si no pudo eludir la cárcel, no creo que pueda lograr que le validen la puede ocurrir que sea liberado esta semana. Pero ahí hay una cláusula que él mismo impulsó que le impediría ser candidato. Sí. Claro, es independiente, que lo suelten, ¿no? Es independiente la cárcel de ser candidato o no. El fallo de segunda instancia, en principio, lo inhabilita como candidato. Exactamente. Pero hay una posibilidad que se maneja en Brasil, que es la de que sea candidato y mientras tanto vaya litigando, ¿no? Claro, mientras no haya una resolución definitiva de la tercera instancia, él podría estar haciendo los discursos, qué sé yo, presentándose como candidato. Ahora, si ese fallo en definitiva resuelve antes de octubre y lo condena, digamos, mantiene la condena, entonces no podría ser candidato. Es impresionante lo enmarañado que es todo esto, ¿no? Sí. Lo enmarañado que es. Tratar de entenderlo desde acá totalmente. no es fácil. No, para nada.
Yo quería hacer 2 comentarios fundamentalmente. Uno, estoy en desacuerdo total con que en un país corrupto quien asuma la presidencia tiene que ser corrupto. Es lamentable que no quiero ser dura, pero digo, no se puede aseverar eso, de ninguna manera. Se supone que el presidente de la República y sus colaboradores tendrían que pelear en contra. ¿Por qué digo esto? Una cosa es cuando tú estás en una sociedad corrupta, que quizás tú para conseguir algo, como me imagino que deben ser todas las dictaduras, tú para conseguir algo tendrás que dar algo, un trámite, una cosa, no sé qué, pero tú no haces las reglas. Pero cuando tú sos gobierno, tú haces las reglas. Entonces tú embarras la cancha. Entonces cuando tú sos pasivo, es decir, tú recibís la coima, podrías no recibirla y decirle al mejor postor, mire señor, usted tiene y es el que va a desarrollar determinado negocio ofrecido por el Estado. De ninguna manera acepto que un gobierno tenga que ser corrupto por el solo hecho de estar en un país corrupto. Al contrario, lo tiene que arreglar. Y es muy importante para nuestro país, que está caminando sobre este camino de tratar de evitar que la corrupción crezca. Entonces tenemos que ser muy claros. Lo segundo pero, a ver, sobre eso, Adriana, brevemente, porque es una discusión entre ustedes. Claro, ahora, ¿no? Claro, es decir, es muy loable sí, pero la postura. Bueno. No, es muy loable la postura de Casilda, pero me parece que también es muy ingenua. No toma en cuenta que las normas jurídicas están implantadas sobre una sobre una sociedad que tiene sus reglas propias de funcionamiento. Si nosotros no entendemos cómo se mueve ese sistema, cualquier sistema de que se trate, tiene por un lado todo aquello que se invoca sobre su forma de funcionamiento jurídico, etcétera, sus ideales, etcétera. Pero por debajo se transan los favores, las relaciones de un modo que no tiene que ver con esas normas que se están invocando todo el tiempo. Y quiero decir algo, esto tiene que ver sobre todo con la democracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en regímenes dictatoriales o en regímenes monárquicos o lo que sea, como ya hay alguna gente que tiene todos los privilegios y tiene toda la posibilidad de hacer lo que quiere, no hay posibilidad de queja alguna. La queja aparece porque hay un sistema democrático que pretende tener ciertas características, pero que en el subsuelo realmente se mueve por otras fuerzas. Perfecto. Que bueno, que podemos yo no voy detallar. a seguir con la discusión, simplemente digo que yo aspiro a tener gobiernos honestos y por encima de cualquier ingenuidad, no me importa si me tachan de ingenua, que además no lo soy, pero además salió en Bella, salió la casa del hijo de Lula Silva, que era un empleado del zoológico que ganaba $700 por mes y en poco tiempo se compró una mansión espectacular de $24 millones. O sea que no es solo lo que Lula haya tenido o no a nombre propio, sino también su entorno. Pero no pude hablar. A ver, sí, pero se nos está terminando el tiempo. Dale. Que hable Pablo y después déjame un minuto. ¿Pablo? No, yo simplemente también quiero tocar un punto, es que no tengo tan claro de que Lula tiene un camino sin problemas para ser presidente si vos lo largaras y lo dejaras en condiciones. Primero porque solo Lula y Bolsonaro son las candidaturas concretas que hay. Los demás son especulaciones. Está ahí el alcalde de San Pablo, el gobernador de San Pablo, gente con mucho potencial que no tengo claro. Los números del PT como partido son mucho menores que lo que se estaba dando a Lula, con una cantidad de indecisos enorme, ¿no? Pero bueno, pero no importa. Pero si al futuro yo lo que veo es que yo recuerdo que tengo de Brasil es una grieta casi geográfica, es decir, el sur, ¿no? Río Grande, Santa Catarina, San Pablo inclusive, tienen serios resquemores con los nordestinos, ¿no? Con el país que no trabaja, con el que va el parásito de los que trabajan. Ahí hay una grieta pesada, fuerte, y el otro sesgo cultural que yo recuerdo de mis vivencias es que allá la derecha es derecha. Las nuestros son de juguete. Derecha allá, y dura. Allá la derecha es dura. Y por ejemplo, si ustedes, cualquier cable hoy tiene algún canal brasilero, si lo ponen a las 6:30, 7 de la tarde,
van a ver que todos los canales, creo que la Globo no, tienen un programa donde el periodismo acompaña a la policía, a los operativos de las favelas, los agarran, y cuanto más violencia se aplica sobre esa gente de esos policías, el rating del programa es mucho mejor. Hay un encarnizamiento realmente, porque claro, porque si te equivocás de calle, entras a una favela, no salís, ¿no? Así que es toda una acción y reacción en ausencia. Yo veo en ese caldo, no al ejército gobernando, pero sí coaliciones de derecha con apoyo al ejército. Se decía que esta jugada de Temer de mandar a Río de Janeiro al ejército tenía que ver con dar muestras de que le estamos solucionando a los cariocas, ¿no? De los problemas de violencia que estamos solucionando. Entonces a mí me da la sensación de que va a haber hay una 65% de aprobación de las Fuerzas Armadas en la visión como institución. Entonces, primero, no tengo claro que el camino de Lula esté tan allanado para la izquierda, y me suena coaliciones de derecha que no sé cómo se van a formar, que no son las Fuerzas Armadas, pero que sean los que tienen más chance en Brasil. Yo en eso estoy de acuerdo con Pablo. Creo que la cosa está más preparada para que suba a la derecha, y de ninguna manera, por favor, quiero decirlo con claridad, yo no estoy diciendo que esto sea un arreglo de Estados Unidos, ni que haya otro tipo de poderes. Acá hay mérito y demérito de cada uno de los gobiernos que fue cayendo en América Latina, y bueno, y hubo responsabilidades propias, no me cabe duda. Lula evidentemente sabía lo que estaba pasando, y lo que yo quiero expresar es que no se puede iniciar una carrera política. Cuando uno está en un sistema que, cuidado, yo lo reivindico para Uruguay, por eso creo que la corrupción hay que frenarla apenas empieza. Apenas empieza, hay que cortarla de cabeza, hay que cortarle la cabeza y que no resucite más. Pero después que el sistema se infiltró de corrupción, no hay manera de empezar la carrera política. Porque apenas empezás en los primeros escalones, ya enseguida tenés que empezar a decidir de qué lado estás, qué vas a dar, qué favores aceptás. Y el aceptar un favor es el primer paso hacia, la cuestión es, entre toda esa situación corrupta, generalizada, ¿por qué en algún momento se hace foco en algunas personas y no en otras? Porque eso también es parte de la cuestión, ¿verdad? Es decir, ahí es imposible ser totalmente inocente, y entonces estamos todos jugando el juego, porque sabemos que todos tenemos un muerto en el placar. Entonces ahí es donde las distintas coaliciones empiezan a jugar para en un momento sacar a uno o a otro. Y en cuanto a Dilma, una cosa muy simple que dijo el propio Lula, le falta cintura. ¿Qué quiere decir le falta cintura? Le falta esta flexibilidad para entrar en un juego en el que estaban todos. Lo último, Fernando, porque el tiempo se fue, ahora sí. Brevemente, que creo que lo que dijeron mis compañeros de mesa ratifica esa preocupación que debemos tener en el Uruguay por un país enorme, enormemente inestable, que es una verdadera incógnita en su futuro más inmediato, y que puede derivar en una situación muy compleja desde el punto de vista de la estabilidad social, con las repercusiones obvias que va a tener en toda América Latina. Uf. Identity Corte del Sur, nueva reserva especial de Jiménez Méndez, medalla de oro concurso Tanat al Mundo y elegido el mejor vino de corte de Uruguay. En el concurso el consumidor elige 3 cepas en perfecta armonía: Tanat, Malbec, Carmener. Identity Corte del Sur, de bodega Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. Antes de cambiar a otro tema, hay varios mensajes de los oyentes puntualizando que la publicación de la revista Bella, que mostraba esa casa supuestamente perteneciente al hijo de Lula, en realidad era una fake news. La foto correspondía a un edificio universitario, y eso está aclarado por varios lados desde entonces. Fernando, tú sabías algo de eso también, ¿no? Sí. Estabas por hacer el mismo comentario. Me olvidé decirlo, sí, que es una noticia falsa. Ha habido, por cierto, y esto es un apunte final, una extraordinaria producción publicitaria en torno al tema, ¿no? Porque si uno escucha, a mí me da cierta vergüenza, si uno escucha el mensaje grabado por Lula,
con una cortina de fondo detrás, a mí me parece por lo menos políticamente un poco turbio, ¿no? Un poco vidrioso. De todas maneras, el mensaje, que por supuesto tomo lo que me dicen porque yo simplemente lo tomé de la revista, lo que digo es que en estos hechos de corrupción no solo hay que mirar a la persona, sino también a su entorno, porque nadie va a ser tan tonto de cobrar coimas y quedarse con todos los patrimonios, con todo el patrimonio, con todo su enriquecimiento a la vista de todo el mundo. Eso era lo que yo quería expresar. Mirá los K.